Denka, Felipe, les voy a hacer una pregunta. Contesten con sinceridad. 2 preguntas. Ok. A ver. ¿Han comprado algo ya en el cyber? Oh, yo no. Me preparé. Yo sí. No. ¿Sí? Yo no. Y la segunda pregunta, ¿pero han vitrineado en el cyber? Sí. Sí. Ya. Oye, una cosa, bueno, yo me dedico al e-commerce hace rato, Sí. así que viene de cerca esta recomendación, pero comprar online en cybers, en estas fechas especiales, es muy inteligente, muy estratégico, y todo tipo de productos, ojalá los que no vencen, por ejemplo, comprar regalos, aunque sean para Navidad, por decirte algo. Sí. Pero en estas fechas hay descuentos que no se ven en el año recurrentemente. O comprar, por ejemplo, alcohol. Venía hablando en la mañana de promociones de vinos, de Fernet. Tengo un vecino que, por ejemplo, compra tan siempre... temprano, Felipe. Sí. Y lunes más encima. Y lunes. No, martes. O sea, martes. Aquí, como ayer no trabajé porque venía volviendo de viaje, este es como el lunes para mí. Pero bueno, el punto que quiero dejar es que comprar online en fechas con descuentos importantes. Hay gente que compra así todo el año para, voy a inventar de nuevo, cumpleaños que faltan 3 meses, no importa, lo compro ahora y podéis de verdad ahorrar un 30%, 35%, 40%, hay productos que llegan a 50%, así que si uno es como metódico y ordenado y no se deja hallar por el impulso de comprar cualquier tontera que uno no necesita, que a veces pasa eso con los cyber, pero si uno compra como realmente cosas que necesita, puede ser una compra bien inteligente. Oye, el viernes estuvimos hablando con Yerka Jukic, que es la encargada de e-commerce de la Cámara de Comercio de Santiago. El viernes estuvimos hablando, claro, y nos decía que son como 700 y tantos comercios, 70 empresas nuevas, una cuestión increíble la cantidad. Además hay muchas empresas que no están adscritas a la Cyber Day, que igual hacen promociones tipo Cyber Day. ¿Ah? Por supuesto. Lo voy a tomar desde el punto de vista tuyo, ¿eh? Porque yo siempre la compra impulsiva la trato de dejar a un lado. Bueno, ¿por qué le decía esto? Porque el Cyber Day, esto fue una información que entregó justamente la Cámara de Comercio de Santiago. La primera hora del Cyber Day, ayer, del 2024 en Chile mostró un notable crecimiento del 21% en venta en comparación con el año pasado, alcanzando 10.000 millones de pesos y registrando más de 85.000 transacciones. Y aquí viene lo importante, un aumento del 23% con respecto al año anterior. Estos resultados iniciales son comparables a los años récord 2021. Acuérdense que estábamos en plena pandemia. Bueno, ya sí, estamos en pandemia. Y los sectores con mayor crecimiento fueron supermercados, pasajes aéreos, servicios de viajes. El evento se extiende, como saben, hasta mañana, ¿no es cierto? Pero hay ofertas que siguen después. Ya nuestro invitado ya está tomando palco en el estudio de Clave Morse. Y vámonos al... Oye, muy cortito, que el Cyber Day es un índice de economía que igual, o sea, cuando crece es porque la economía está bien, cuando baja como el año pasado y antepasado es porque la economía está más o menos. Es un poco lo que pasa con el McDonald's. ¿Viste el cuarto libra que representa un poco como el crecimiento de cada país? Es un termómetro. Sí, es un buen termómetro. Esa es la palabra que estaba buscando. Termómetro. Qué bueno. De hecho, ahora creció, le ha ido bien porque la economía está mejor que por lo menos como estaba el año pasado. No, y el e-commerce en general ha subido mucho también. El e-commerce ha subido mucho también. Pero también se contrajo harto en los últimos 2 años en el mundo en general. Por ejemplo, en Estados Unidos, nosotros vendemos mucho en Amazon, por ejemplo, en Amazon Estados Unidos, y se contrajo como un 30%, me acuerdo, en 2022. Ya, Felipe, pero perdón que te pregunte, tú eres el experto en el tema, pero se contrajo porque lo estamos comparando con el periodo de pandemia, que hubo mucho venta online. Si lo comparamos con 2019, por ejemplo... Claro, pre-pandemia era bonanza, crecimiento, y después se contrajo harto porque la gente tenía menos plata, por lo tanto compraba menos. El e-commerce, como es el canal más importante de venta o cada vez más importante, es un termómetro del comercio al final, de la economía. Igual se siente, igual las empresas lo sintieron, independiente de que haya sido como antes, porque la empresa se preparó para poder abastecer esa demanda tremenda de la pandemia. Entonces la contracción después igual pega. Totalmente cierto. Tal cual. Siguiente titular, antes de ir con nuestro entrevistado, INE reporta aumento del empleo extranjero y alza en la informalidad. El Instituto Nacional de Estadística informó un crecimiento del 3% en la ocupación de personas extranjeras en Chile durante abril, impulsado por aquellos con educación técnica y primaria. No obstante, también se observó un aumento de la informalidad laboral, alcanzando un 32,3%, especialmente entre mujeres, 34,3% llegó. La tasa de desocupación disminuyó a 6,9%, mientras que sectores como el comercio y los hogares empleadores vieron un incremento significativo del empleo informal. Conversamos un rato. Es preocupante porque la informalidad, de hecho la Lena Dressel, que era que le mando un gran saludo, que era la primera gran animadora de este programa hace varias personas atrás, siempre hablaba mucho de la informalidad. ¿Y por qué? Por ejemplo, conectándolo con lo que hablábamos antes, sueldo mínimo. Obviamente la gente que está en el mercado informal no queda, afecta a estos cambios positivos en este caso.
no pagan cotizaciones, no acumulan para las pensiones, entonces tiene hartas como cosas que son medias preocupantes cuando empieza a aumentar la informalidad. Es difícil, yo no digo que sea fácil contenerla. No, claro. Pero es un tema, es una estadística que preocupa, que aumente la informalidad. Tal cual. Me acuerdo que el año pasado o a principios de este año, varios gremios entregaron una propuesta al gobierno sobre 20 o algo así de propuestas para combatir la informalidad. Estaba la SECH, estaba la CPC, que estaba bastante bueno, no sé. Bueno, habría que revisar si ha sido tomada esas recomendaciones, ¿no es cierto? Exactamente. Bueno, vamos con nuestro entrevistado, que tiene que ver con algo que a mí personalmente me encanta, que es el medio ambiente, personalmente, es nuestra área de sustentabilidad, el segundo bloque de los días martes, por esto también está Sten Castudillo del Sistema B. Al final vamos a hablar un poco del evento. Cuando quieras, yo estoy tan feliz cuando quieras. Y bueno, estamos con Maximiliano Proaño, subsecretario del Medio Ambiente. Subsecretario, ¿cómo está? Buenos días, Daniel, Felipe, Zenca. Buenos días. Un poco más cerca al micrófono. Un gusto estar aquí con usted. Un saludo también a todos quienes nos... Bueno, ¿por qué está el subsecretario? Porque mañana es el Día Internacional del Medio Ambiente. ¿Ya? Ese es un poco el contexto. ¿Ya? Entonces hay varios temas aquí a tocar que tienen que ver con el medio ambiente. Esta es una cartera bastante activa, ¿no es cierto? El gobierno de Gabriel Boric desde un principio tomó el tema medioambiental, ¿no es cierto?, como uno de alguna forma, de los pilares fundamentales de esta administración con otros, ¿no es cierto? Entonces, primero, subsecretario, en términos generales, ¿cómo llega el país y este gobierno a este Día del Medio Ambiente que se celebra mañana? Bueno, es una pregunta bien amplia, pero importante también poder contar todos los desafíos que estamos atravesando como país en materia ambiental y cómo también nuestro gobierno ha decidido ser ambicioso, porque el desafío que tenemos por delante es de tal magnitud como país y también a nivel global, que es ni más ni menos poder seguir haciendo nuestro planeta habitable por tanto la humanidad también como por distintas especies, y por lo tanto un país pequeño quizás como Chile, que podemos reflexionar, bueno, cuánto ha aportado en esta crisis, o la triple crisis que hablamos, crisis climática, crisis de pérdida de biodiversidad y crisis de contaminación. La verdad es que proporcionalmente puede ser pequeño, pero cuando analizamos per cápita, la verdad es que somos un país que sí ha tenido un modelo de desarrollo que sí, en términos de emisiones per cápita, insisto, sí hemos contribuido de manera importante, estamos entre los países de la mitad hacia arriba. Por lo tanto, si también queremos pedir acción al concierto internacional, hemos decidido que tenemos que ser primero ambiciosos nosotros, y en eso contamos como país crecientemente con una institucionalidad cada vez más robusta para enfrentar la triple crisis de manera adecuada. Contamos con la Ley Marco de Cambio Climático desde junio del año 2022, contamos con la Ley de Reciclaje, la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor y Fomento del Reciclaje, estamos también, que fue algo muy prioritario de nuestro gobierno, de hecho fue el primer proyecto de ley que ingresamos al Congreso, que ingresó nuestro gobierno al Congreso para ser parte del Acuerdo de Escazú, fortalecer la democracia ambiental, participación, información y justicia ambiental. Y también ahora, afortunadamente, y nos tiene muy contentos, pero también tremendo desafío, el año pasado, después de más de 13 años de tramitación, se aprobó el nuevo servicio de biodiversidad y áreas protegidas, que viene a completar una institucionalidad ambiental que fue proyectada ya hace muchos años. Yo creo que aquí también a veces en tiempos políticos un poco convulsos, cuando vemos estos grandes avances de institucionalidad ambiental, y que son políticas de Estado, la verdad. La Ley Marco de Cambio Climático es, si no la última, una de las últimas leyes aprobadas en el gobierno anterior. Nosotros la promulgamos y comenzamos la implementación. El servicio de biodiversidad fue pensado hace más de una década y nosotros ahora se termina de aprobar. Otorgamos obviamente prioridad en la tramitación legislativa, pero se termina de aprobar, y ahora también apurar el tranco a la implementación, porque se demoró tanto, que la verdad es una necesidad como país contar con un servicio que gestione adecuadamente y cuente con mayor financiamiento también para nuestras áreas protegidas. Y en materia de
contaminación, la crisis de contaminación, la ley marco de cambio, o sea, la ley REP, la ley de responsabilidad extendida del productor, la ley de plástico de un solo uso, pero también la contaminación del aire, cómo vamos actualizando nuestros planes de descontaminación en las ciudades, en las distintas ciudades de nuestro país, cómo vamos elevando los estándares ambientales también. Hemos elaborado a veces una pega bien oculta que hacemos en el Ministerio de Medio Ambiente, pero las normas de emisión, las normas de calidad ambiental, también hemos apurado ahí el tanco y hemos sido ambiciosos en cuanto a elevar los estándares ambientales, porque al final, y en Santiago lo vemos, pero en las ciudades del sur de Chile también con la calefacción a leña, al final disminuir la contaminación del aire, de contaminación también por plástico, por ejemplo, es mejorar la calidad de vida de las personas y también abordar las 3 crisis ambientales que atravesamos como país. Y eso es súper interesante, algo que me encantaría destacar, que a nivel Estado hemos sido consistentes en el tiempo, lo que decía subsecretario. Porque uno lo ve, y a lo mejor me equivoco, pero somos uno de los países más avanzados en este sentido en Latinoamérica de todas maneras, abordándolo desde la multidimensionalidad de la crisis ambiental. Entonces creo que eso es súper interesante y también nos tiene que ver muy orgullosos porque no ha llegado aquí un presidente que diga, no creo nada de esto, todo sea abolida todas las leyes, sino que es muy importante porque nos han pasado ejemplos, uno lo caricaturiza, pero finalmente ha pasado así, presidentes que dicen, no creo en esto y listo. En este caso ha sido consistente y creo que es algo que nos debería también poner muy orgullosos y con ganas de participar y colaborar para poder generar esto un poco más fuerte desde todas las dimensiones. Así es importante. La semana pasada estuve justo en Perú, en Lima, y me ha pasado también antes en Colombia, o visitas también de equipos, a veces técnicos de nuestro ministerio, de países de Latinoamérica. Con Paraguay también estuvimos hace poco reunidos con una ministra, y justamente eso, les interesa entender sobre nuestros procesos, sobre cómo lo hemos hecho para ir generando estos acuerdos, estos consensos a nivel nacional, y que esperamos que siga siendo así, claro, porque no hay espacio para negacionismo. Va a tocar madera por aquí. Claro, porque la verdad es que a veces, visto un poco más desde lejos, uno se da cuenta que efectivamente como país estamos avanzando. Ahí los énfasis en las implementaciones, en el cómo, por cierto, es bien importante. Y luego, cómo toda esta, digamos, gobernanza, toda esta institucionalidad que hemos ido creando, luego la implementación propiamente tal, porque por ejemplo la ley marco cambio climático, el proceso en que estamos ahora es que tiene un rol muy importante también en cómo se piensa la ley, porque es transversalizador, son 16 ministerios que forman parte son 17 entre planes de mitigación y de adaptación que distintos ministerios y servicios públicos deben elaborar. Porque claro, el Ministerio de Obras Públicas, por ejemplo, en términos de obras de adaptación, cómo nos hacemos cargo de los efectos que ya sabemos que van a suceder, que hay riesgos altos, por ejemplo, en las marejadas, en las costas, en fin, distintas infraestructuras que se requiere, viviendas, son distintos ministerios, pero también un rol que también la visión que tiene la ley marco de cambio climático, descentralizador. Cada región del país y cada comuna del país al próximo año tiene que tener su plan de acción de cambio climático. Eso me parece que es bien importante, pero luego con esos planes viene la etapa de implementación, que es donde se hace, sustantiva la ley propiamente tal, y también ahí vamos a tener otra etapa en el desafío de hacernos cargo de esta crisis. Secretario, es que la ley marco climático no es menor, digamos, tiene que ver mucho también con la transición energética, ¿no es cierto? Y hay un rol fundamental ahí de las gobernaciones, de las regiones, de las comunas. ¿Cuál es el rol de las empresas dentro de ese marco? Tomando en cuenta que este es un programa también donde tratamos de codificar la economía de las empresas. ¿Cuál es el rol y el papel de las empresas dentro de la ley de marco cambio climático? O el sector productivo. Claro. O sea, bueno, primero es fundamental. Primero esto, como partí diciendo, la magnitud de este desafío, por cierto que nos necesitamos a todos y todos. La promulgación de la ley marco cambio climático, nuestro presidente Gabriel Boric justamente decía eso. Aquí o nos salvamos todos juntos o nos hundimos por separado. O sea, es así. De aquí todos los sectores de la sociedad, el sector privado, la sociedad civil, los gobiernos, tenemos que tener conciencia que si una pata falla, cojeamos y con eso no somos capaces de estar a la altura de este desafío. El sector privado, primero, en términos de justamente ya de la implementación propiamente tal, de las obras, de la visión también, por ejemplo, en el sector energético. El sector energético, yo creo que hay desafíos de cómo, y a veces como son cambios tan importantes,
al principio hay una resistencia. En distintas instancias hemos visto esto, como al principio hay una resistencia y luego cuando ya se implementa se empiezan a ver las oportunidades. Resulta que esto también para la empresa es una oportunidad, e incluso más allá también, que quienes no se adaptan o quienes no, que esa resistencia al cambio, quienes más se demoran, pierden en competitividad. O sea, y este es un desafío país, porque en el fondo también en la medida que vayamos transitando hacia la generación, digamos, la oferta de productos que como país generamos, con emisiones cada vez más bajas, los mercados también van exigiendo aquello. En la minería ya es bastante importante, y uno afortunadamente ve también cómo la minería ya tiene esa visión, cómo ir disminuyendo su huella, cómo ir adaptando procesos, y eso la verdad es que es bien importante. En el sector energético pasa, o sea, hoy, más allá del componente ambiental, hoy es mucho más rentable iniciar un proyecto de generación energética solar o eólica que si a alguien se le ocurriera una termoeléctrica. O sea, entonces, claro, también el mercado y las mismas tecnologías van evolucionando hacia allá, y eso es muy positivo. Cuando hablamos de hidrógeno verde, por ejemplo, es eso. Como país, ¿cómo nos preparamos? Tenemos la oportunidad de hacerlo bien. O sea, es una industria que parte de cero, que se proyecta que al 2030 los precios van a ser muy competitivos, que va a jugar un rol importante en la transición energética, pero que también hay que planificar bien ese proceso. O sea, también sacar lecciones del pasado para planificarlo bien. Hay iniciativas que se han ido desarrollando en conjunto, alianzas público-privadas, por ejemplo, los programas Transforma. Yo participo del programa Transforma Cambio Climático de Corfo, que es una instancia justamente donde se levantan las distintas dificultades, como este levantamiento de cómo está la situación de las distintas del territorio, y desde ahí generar alianzas entre los públicos, entre los privados, la academia también, para poder generar iniciativas que permitan avanzar desde ambos sectores, desde todos los sectores. Nos vemos hartos. Sí. No, yo quería preguntarle a su secretario, bueno, primero, muchos temas que conversar. Hidrógeno verde, no es que yo crea, hay un potencial enorme que tenemos como país para explotar ahí, para crecer, para aportar al planeta. Me encantó el discurso de su secretario hablando de la visión de Estado que hemos tenido, que yo creo que es así, como que lo hemos hecho bien sistemáticamente, más allá del color político. Así que, y también con la ley REP, creo que también ha sido una... Pero yo quería preguntarle a su secretario, pregunta como distinta a lo que está en la pauta, pero que me interesa mucho. ¿Se ha analizado, respecto a la crisis hídrica, se ha analizado en Santiago, sobre todo porque acá tenemos, y en el norte, que tenemos mucho déficit de agua, se ha analizado esta tecnología de inyectar las nubes, por ejemplo, para generar lluvia? ¿Eso está en la conversa o todavía es muy nuevo? ¿Han hablado de eso, no? Bueno, la verdad es que eso primero es una materia que nos vemos nosotros como Ministerio de Ambiente. ¿Más agricultura? Es más agricultura, y MOP tiene la institucionalidad ambiental más, pero yo sé que sí, y no solo en la región metropolitana, en distintas, sobre todo sé que donde se está pensando ahora, se están de hecho viendo distintas opciones en la región de Coquimbo, que la situación actual de crisis hídrica es muy, muy crítica. Sí. Y por lo tanto ahí todas las soluciones se tienen que, o sea, todas las posibles soluciones se tienen que analizar, y claro, en las situaciones donde la crisis hídrica se manifiesta de manera más radical, sobre todo la urgencia y a veces avanzar en ambas dimensiones. O sea, cómo nos hacemos cargo de que quizás de aquí a menos de un año la situación ya sea demasiado crítica, y por lo tanto tener medidas de emergencia, pero también avanzar en paralelo en la visión más de largo plazo, porque si no podemos vivir ahí de solo la emergencia. Solo de parches, claro. Estamos hablando con Maximiliano Proaño, subsecretario del Medio Ambiente, en el contexto, en la víspera del Día del Medio Ambiente, que es mañana, ¿no es cierto? Nos adelantamos un día, como siempre, la vamos adelantando. Subsecretario, yo lo quería llevar de alguna forma a la ley REP, pero desde un punto de vista más ciudadano, pero que también tiene que ver con las empresas, ¿no es cierto? Ya, tenemos neumáticos aprobados, tenemos envase de embalaje aprobado, que es la más masiva, sabemos. Faltan otras 4, me acuerdo que en otros medios que trabajaba yo antes, el Ministerio no se comprometió, pero espera que estén todos las categorías aprobadas, o los reglamentos aprobados, perdón, antes de que termine el gobierno. Pero yo quería ir a otro tema. Está funcionando con los sistemas de gestión, las empresas tienen claro sus metas, etcétera, etcétera, pero la gente en las casas sigue reciclando, ¿cuánto será? ¿Menos del 4%? 5% es el reciclaje que se calcula a nivel municipal. Ya, entonces, ¿cómo poder lograr que la gente realmente se eduque o que entienda que la ley REP
no va a funcionar bien si es que ellos no saben reciclar en las casas. Independientemente que las empresas estén haciendo todo, que estén los sistemas de gestión, que aprueben los reglamentos. ¿Cómo lograr eso? ¿Cómo lograr comunicar eso? Es fundamental tu pregunta porque es un desafío enorme y yo creo que tiene distintas dimensiones. Primero, generar sistemas confiables, o sea, que la implementación de la ley REP genere confianza. Solamente lo voy a interrumpir, perdón, para terminar la pregunta. La gente no sabe. ¿Dónde voy a la MUNI? ¿Me tienen que venir a recoger el tema? ¿Viene una empresa? ¿Viene el reciclador? Perdón. Claro, y ahí generar un sistema confiable, y me refiero a esto porque muchas veces me ha pasado. Yo antes también desde la sociedad civil formaba parte de una ONG de temas de residuos hace muchos años y íbamos a ferias y la gente decía, oye, pero yo reciclo y voy a dejar mis cosas a un punto limpio y resulta que el otro día me doy cuenta que ese punto limpio pasa el camión de la basura y se llevaba todo junto. Entonces, la desmotivación que genera eso a quienes sí lo estaban haciendo, a quienes sí estaban reciclando, es terrible. Hoy, en la ley REP justamente lo que viene es a generar un sistema confiable donde pasa el camión del reciclaje crecientemente por los barrios y también genera puntos limpios certificados donde también la fiscalización por parte de la Superintendencia de Medio Ambiente juega un rol muy, muy, muy importante. Entonces, avanzar primero en confianza es fundamental. Luego en el cómo, claro, las dudas que tiene muchas veces la gente de el cómo reciclar, y ahí también los sistemas de gestión han pensado en simplificar lo más posible. De hecho, ya no por temas de espacio también se piensa muchas veces en los departamentos, bueno, pero tengo que tener 3, 4 contenedores dentro de mi departamento, no da. Y el camión de reciclaje justamente lo que hace es que ellos luego separan. O sea, todo lo reciclable se mete a un contenedor, lo no reciclable a otro. También queremos avanzar y podemos conversar en materia de residuos orgánicos, que en nuestro hogar es más del 50%, 58% de la bolsa de basura es residuo orgánico, por lo tanto ahí tenemos... Y uno de los más contaminantes finalmente. Sí, por el gas metano. Presentamos un proyecto de ley ahí, pero podemos conversar, porque si no me voy a eso, que también tenemos mucho que decir. Pero entonces... también hacer el sistema más simple y luego la información. De hecho, la semana pasada participamos de un diálogo con Resimple, que es el sistema de gestión que opera más masivamente actualmente, junto con Giros, y conversábamos ya cierta evaluación de la implementación a un año de neumáticos, a 6 meses de envase y embalaje, septiembre del año pasado. También ya una evaluación preliminar, y lo que más se repetía era justamente cómo en términos de educación ambiental, de campañas de sensibilización, y ahí creo que es algo que tenemos que avanzar, que tenemos que fortalecer desde el Ministerio, también con el sector privado. Y algún tipo de incentivo, digo yo, no sé, para la gente. O desincentivos, como en otros países, que si tú el reciclaje o la basura pesa tanto, tienes que pagar. Eso está buenísimo. Sí. Ahora yo creo que un esfuerzo como tripartito de varias partes, privado, público. En mi municipalidad nos pasaron un contenedor, pasan todos los lunes, así como gratis, o sea, eso ayudar, tú te facilita. Pero vives en casa. En casa, sí. Ya vivo en departamento y es un cacho superior. Sí, no, terrible, porque no sabe, no pasa, no es lo mismo para las casas que para los departamentos. Claro, también hay que pensar eso, que es progresivo, obviamente, porque el cambio es muy grande. Actualmente, para este año ya... un 10% aproximadamente de las comunas van a contar con un camión del reciclaje, y al 2035 ya hablamos de un 80%, o sea, una cobertura que... Entonces, es progresivo, pero también la educación ambiental, la sensibilización, y que aquí es... Yo creo que está bien, generar incentivos, y distintos países lo han probado, pero yo creo que el mejor incentivo es también la concientización, o sea, por qué y la necesidad de hacernos cargo de la contaminación por plásticos, el problema global que tenemos hoy por la contaminación por plásticos, donde de hecho se está discutiendo un tratado jurídicamente vinculante a nivel global para cómo nos hacemos cargo de esta crisis. Yo creo que generar conciencia también, y ahí el trabajo que hacemos en el Ministerio de Medio Ambiente lo recalco, nuestra división de Educación Ambiental y Participación Ciudadana, en los colegios donde tiene sistema de certificación, en los municipios también. Y ahí pregunta para Stenka y para usted, su secretario, ¿ha cambiado la conciencia? Los niños, nuestros hijos, vienen con un concepto más desarrollado de reciclar, de cuidar, de no consumir plástico. Sí, en mi caso creo que yo lo he visto
que efectivamente hay un cambio de conciencia, no es suficiente todavía, yo estoy de acuerdo total que esto es un cambio cultural, pero se produce un choque, a mi modo de ver se produce un choque entre lo que los niños traen, lo que ha avanzado y lo que ellos tienen de conciencia cuando llegan a la casa. Ese cambio todavía que está en la generación, que los que somos papás, mamás, todavía falta mucho ahí, en el adulto responsable, tomador de decisión, ahí falta muchísimo trabajo que hacer y estos temas, los temas de sostenibilidad y en fin, pasan muchísimo por entender que todos somos parte responsable de cómo estamos y cuando uno toma conciencia de eso, finalmente logra cambiar los actos, pero eso falta mucho, hay mucho individualismo todavía. ¿Para qué voy a hacer este esfuerzo adicional si lo puedo tirar allá? Total, con suerte, y he escuchado, en mi cara me lo han dicho, con suerte me preocupo hasta mi nieto. De ahí para adelante, no sé. Es súper terrible eso. Subsecretario, vamos a alargar unos minutitos. ¿Tenemos unos minutitos más? ¿Sí? ¿Podemos? Unos 4 o 5 minutitos. Ya, perfecto. Ojo, que son la... No, pero es que me acaban de avisar que podemos alargarnos. Ya. No tenemos problema. Okay. ¿Ya? Subsecretario, es tan fácil hacer compost, es tan fácil reciclar lo orgánico, lo digo desde la experiencia personal y a lo mejor del privilegio de vivir en una casa, pero también tengo amigos que vienen en departamentos y la gente no recicla lo orgánico y basta con tenerlo ahí en una cosita 1 o 2 meses y sirve después de alimento para las plantas o cualquier otra cosa. ¿En qué consiste este proyecto de reciclar orgánico y todo el tema orgánico que tiene el Ministerio en este momento? Bueno, como mencionaba anteriormente, primero tenemos un problema con los residuos orgánicos actualmente en nuestro país. Se recicla muy poco, se calcula un 1%, muy poco. Y la contaminación que genera los residuos orgánicos, también por el volumen, por la magnitud mencionada anteriormente, un 58% se calcula que en los hogares de los residuos que se producen son residuos orgánicos. Y estos residuos orgánicos, cuando terminan en un relleno sanitario, en un vertedero, generan gas metano, que es un gas de efecto invernadero muy contaminante, más fuerte incluso que el propio carbono. Pero además tenemos otra situación compleja en nuestro país respecto a cada vez es más difícil y los municipios y la ciudadanía se opone a contar con rellenos sanitarios, vertederos en sus territorios, digamos. Y cuando uno ve la vida útil de los rellenos sanitarios que va quedando y la falta de proyectos, es como, wow, aquí tenemos también un problema en ciernes y por lo tanto también juega ese rol enfrentar el problema de los residuos orgánicos en nuestro país. Alargar la vida útil de los rellenos que ya están a través de la disminución de estos rellenos en vertederos o en rellenos. Por eso nosotros presentamos un proyecto de ley que justamente busca hacerse cargo de esto, de generar incentivos, generar también una visión hacia los municipios para que los residuos orgánicos se traten a nivel municipal, se traten también a pequeña, bueno, ponemos distintas escalas, donde también hay oportunidades de negocio. Por ejemplo, más a gran escala, el tema de los biodigestores es un tema que en nuestro país está poco desarrollado, pero claro, la generación de biogás a través de los residuos orgánicos es algo que se puede avanzar bastante. Y también más a pequeña escala, el tema del compost a nivel domiciliario. Nosotros tenemos un fondo para el reciclaje que es bastante modesto, que también nos interesa y hemos ido aumentándolo para que los municipios entregan estas composteras que cuando uno lo tiene en su hogar se da cuenta, oye, esto no es para nada complicado y después la maravilla cuando uno tiene el resultado que sirve para las plantitas. Entonces se puede tratar a nivel domiciliario, se puede tratar también a nivel más barrial y a nivel municipal ya. ¿Cómo lo puede hacer uno que quiere empezar a hacer compost? Hay como... Una vermicompostera. ¿A dónde? Una vermicompostera. Esa es tu... Ya. Oye, pero es más fácil. Tenemos que terminar, pues ya me dijeron que tenemos que terminar, pero rápidamente, es más fácil. Agarráis cualquier cosa de plástico, le echáis todo el orgánico, no hay que ser muy fino tampoco, un poco de hoja, y que lo tapáis y lo vais dando vuelta y listo. Nada más. O sea, hay otras cosas más. Puedes tener lombrices también. Podéis tener lombrices, la vermicompostera, pero tampoco
tampoco es Ya. mucha ciencia. Pero claro, si no, el aireado es fundamental y por Aireado. capas, Perfecto. papeles, cartón ya. para que Me no comprometo a hacerlo, ¿saben? Ya, Sí. yo te voy a enseñar. Quedó dicho en la radio. De hecho, tengo en mi Instagram tengo una forma de. Ya la vamos a chequear. Maximiliano Proaño, subsecretario del Medio Ambiente, muchas gracias por acompañarnos en Clave Morse. Estaba un poquito pasado, pero estuvo súper entretenido. Que sea un muy buen feliz del Día del Medio Ambiente mañana. Muchas gracias. Muchas gracias, pues. secretario. Un gusto. Tenca, Celebren. para el otro martes quedamos para hablar de lo que fue. Sí, este yo tema, encantada, ¿ya? ustedes saben. Bueno, ya viene el Día Global con Fran Huerta, Rodrigo Hurtado. Los llamo a revivir todo nuestro episodio, nuestro podcast Clave Morse en Spotify y además acompañar en las redes sociales de 9 a 10 de la mañana y en radiolaclave.cl. Seguir nuestro canal en YouTube y, repito, estamos cumpliendo como radio 10 años. Gracias. Esto fue